Sí, lo conversábamos en la pausa. Septiembre es un mes muy cargado en el caso de Chile. Y esto puede tener distintos tipos de consecuencias, pero una consecuencia a la cual nosotros nos quisimos resistir es que no se le dé la suficiente importancia a una efeméride del ámbito de la salud, que es muy relevante y que se va a conmemorar mañana, porque cada 10 de septiembre se conmemora esto, luego de que así fuera establecido por la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial de Prevención del Suicidio. En el caso de Chile esto tiene sus particularidades. Creemos que es un tema súper relevante, por eso lo hemos querido tratar y agradecemos la presencia en nuestro estudio, y por qué no decir que nos alegra además la presencia en nuestro estudio de la académica de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y directora del núcleo Milenio IMAI, que se dedica precisamente al estudio de las situaciones de salud mental en adolescentes y jóvenes, la doctora profesora Vania Martínez. Vania, muchas gracias por venir esta mañana. No, muchas gracias por la invitación. Estoy de acuerdo con lo que decías, que igual es difícil hablar de esta temática, pero es necesario hablarla, así que no debemos dejar pasar este día de conmemoración para la prevención del suicidio. Sí. Antes de entrar específicamente al tema del suicidio, se habló mucho en la previa a la instalación de este gobierno, porque así lo había señalado el propio candidato Boric en su momento, de que le quería dar una relevancia mucho mayor a las políticas públicas en salud mental. Esto obviamente tiene dificultades de todo tipo, partiendo por la presupuestaria. Quería preguntarte cómo ves que vamos, habiendo transcurrido más de la mitad del gobierno en relación a esta materia. Sí, bueno, ahí quizás tendría que contarles que desde la Universidad de Chile yo estoy en este momento en comisión de servicio por unas horas a la semana para aportar al Programa Nacional de Prevención del Suicidio en el Ministerio de Salud. Y lo veo como una oportunidad en que la academia puede impactar en las políticas públicas. Este año se va a actualizar el programa y el proceso de actualización del Programa Nacional de Prevención del Suicidio se ha hecho muy participativo. Se hicieron distintos grupos de discusión, grupos focales, se analizó la evidencia también, y creo que estamos por una parte, optimista en el sentido de que Chile es un país que tiene un programa nacional, ya que tiene 11 años y con esta experiencia podemos aprender y hacerlo mejor, pero por otra parte no hay que quedarse tranquilos porque cada muerte por suicidio nos impacta, nos impacta y duele. ¿Cuál es el estado actual de la situación en nuestro país, doctora? Sí, bueno, tenemos estadísticas que nos indican que en la década anterior tuvimos una disminución de las tasas de mortalidad por suicidio en Chile. En general en Chile, y reconocido también por la Organización Mundial de la Salud, tenemos buenos datos como para considerarlo. Durante la pandemia, en confinamiento, hubo aún un descenso mucho más profundo, ¿ya? Lo que nos habla que probablemente no es solo el sector salud el llamado a prevenir, ya, sí, porque en ese momento, de hecho, era más difícil acceder a atención en salud mental y aún así se redujeron las tasas. Y ahora todavía no tenemos las estadísticas totalmente oficiales, pero lo que vemos es que estamos volviendo un poco a la anterior. Ahora, un tema es las muertes por suicidio, pero otro tema que también nos preocupa son los intentos de suicidio y también las autolesiones sin intención suicida, que muchas veces son para regular ciertas emociones y crisis de salud mental. En ese caso, sí se está viendo que hay una preocupación, sobre todo en el grupo de adolescentes y jóvenes, que estamos viendo cada vez más precozmente intentos de suicidio y autolesiones sin intención suicida. Sí, en ese plano, porque por ejemplo estaba viendo estadísticas donde decía que es la principal causa de muerte en jóvenes en cierto rango etario, ¿no? Por ejemplo de 19 a 24 años. ¿Qué es lo que pueden o deben hacer las políticas públicas para poder prevenir?
es una edad en la que a través de distintas vías hay una relación, ¿no?, con la institucionalidad. Bueno, estoy pensando en las universidades, estoy pensando en los colegios, pero ahí, Vania, ¿cómo el Estado puede abordar específicamente a ese grupo que es especialmente sensible? Claro. Hay veces que es la primera causa, hay veces que es la segunda, y van entre accidentes y otro tipo de traumatismo, porque las personas jóvenes en realidad no se mueren tanto de otros factores como por ejemplo las personas mayores, que tienen más probabilidades de morir de problemas cardiológicos, accidentes cerebrovasculares, etcétera. Y en ese grupo etario en específico hay un desafío para el sector educación, ¿ya? Porque los establecimientos educacionales pueden ser un buen lugar para promover una mejor salud mental y para detectar situaciones de riesgo y poder conectarlas con el sector salud. Y por otro lado, hay un desafío también para el sector salud, porque es una población que se acerca poco a los sistemas de salud, ¿ya? Hemos avanzado en el tema de estigma. Yo creo que en estas nuevas generaciones se ve con muchos mejores ojos acudir a atención en salud mental que lo que era años anteriores, ¿cierto?, generaciones anteriores. Pero aún así, nosotros en investigaciones que hemos hecho en el Núcleo Milenio IMAI acerca de cuáles son las barreras para acceder a atención en salud mental de estudiantes universitarios. Este es un estudio que llevamos a cabo en 5 universidades de Chile, más de 7.000 estudiantes. La principal barrera de quienes tienen problemas de salud mental, incluido el riesgo suicidio, para no acceder a atención es: pensé que me las podía arreglar por mí mismo o mí misma. Ya uno pudiera pensar que está en problema el acceso por el costo que puede tener, o el acceso por el tiempo, pero esta barrera aún es más importante, que las personas en realidad les cuesta reconocer en qué momento es necesario pedir ayuda. Profesora, ¿cómo afrontar este tema en tiempos como los actuales? Porque uno pudiese pensar que efectivamente hoy es mucho más complejo buscar respuestas cuando estamos en una sociedad donde se hipervalora el éxito, por ejemplo, y un éxito mal entendido además, porque un éxito, o se considera éxito por muchas personas, cosas muy específicas: tener más dinero, viajar, etcétera, etcétera, tener más seguidores en redes sociales, y donde específicamente también en las redes sociales uno ve solamente gente que, por así decirlo, va en esa línea, ¿no? Gente que viaja, gente que está contenta con lo que hace. Hay muy poco espacio para el fracaso, por ejemplo, para el error, para el no estar bien, que es inherente a la vida. De hecho, es parte de la condición humana. No todos somos y estamos 100% felices en todo momento. Y a propósito de lo que usted señalaba respecto de que mucha gente no acude a tiempo a ayuda porque cree que se las vale por sí mismo, va un poco también en esa línea, ¿no? De esa falsa creencia de que porque uno decreta algo, por así decirlo, eso se va a cumplir. Y la vida a veces nos enseña que por mucha voluntad que uno tenga, las circunstancias pueden ser negativas o complejas, y que hay que, en cierta forma, enfrentar eso. ¿Cómo precisamente abordar estos temas, sobre todo en las generaciones más jóvenes que efectivamente están más expuestas a este tipo de mensajes finalmente? Sí. Bueno, aparte de los mensajes, también ustedes conocen que el algoritmo hace que uno vea los mensajes que más se quedó ahí en algún momento y te los vuelve a dar, ¿ya? Entonces, por un lado puede estar esta distancia entre cómo yo estoy viviendo esta situación y cómo el resto lo pasa todo bien, ¿ya? De hecho, hay un paciente mío una vez me dijo: me siento como que yo camino en una dirección y soy invisible, y viene toda la gente caminando al revés. Entonces era una imagen que me pareció muy gráfica de lo que sentía, así como va en otra dirección, nadie lo ve y se abruma por eso. Y entonces, por una parte, puede aparecer esto, la distancia, y de hecho esa es una de las hipótesis por las cuales se piensa que durante la pandemia puede haber disminuido las muertes por suicidio, ya que ahí todos estábamos viviendo una situación difícil y además estábamos mucho más preocupados de preguntarle al otro cómo está, necesita algo. Quizás no es la parte emocional, pero sin duda que también eso ayuda, ¿ya? Y lo que ocurre también es que hay personas que a través del algoritmo también llegan a páginas o personas
que tienen contenidos más tristes también, ¿ya? Y incluso contenido que puede ser dañino. Y por eso que, bueno, yo les traje ahí también desde la Organización Mundial de la Salud, pero también desde el Ministerio de Salud, cuáles son esas recomendaciones que pueden tener los medios de comunicación, incluidos quienes hacen contenido para redes sociales y también medios informativos que se comunican principalmente a través de Internet con su audiencia para resguardar también que sea un lenguaje seguro y una comunicación segura. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con la doctora Vania Martínez. Vania. Podría mostrar, bueno, no sé los que vean, pero hagámoslo al tiro. Pero la gente que está escuchando es un acordeón, le llaman a esto acerca de recomendaciones de comunicación segura del Ministerio de Salud y que se puede descargar de la página del Ministerio de Salud desde DIPRESE, ¿ya? Sí. Mencionemos algunas cosas. Dice que según la OMS el reporte inadecuado sobre suicidios en los medios de comunicación puede producir un efecto contagio y aumentar la probabilidad de suicidio en personas vulnerables. El riesgo de un nuevo suicidio aumenta cuando el acontecimiento se presenta con una descripción detallada del método utilizado, con titulares e imágenes explícitas o dramáticas, un lenguaje sensacionalista, o presentar el suicidio como la solución a un problema, que nunca es la solución a ningún problema. Así es que estas recomendaciones que son muy valiosas, obviamente han sido y serán parte de nuestro trabajo editorial. Vania, te iba a preguntar por esto que señalan los estudios de que hay mucho mayor riesgo en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué ocurre eso? Sí, de manera epidemiológica, en la población en general, no solo en Chile, los hombres mueren más por suicidio que las mujeres, ¿ya? Esto ocurre a partir de los 15 años. Tenemos pocos suicidios antes de los 15 años, pero algunos ha habido entre 10 y 14, y ahí es un poco más o menos equivalente. Incluso hay años en Chile en los cuales murieron a ese grupo etario más mujeres que hombres. Pero después empieza a ocurrir esto y bueno, hay también ciertas hipótesis, por eso que creo que es importante considerar este fenómeno multifactorial y analizarlo, por ejemplo, desde los grupos de investigación como el Núcleo Milenio IMAI, con distintas disciplinas. Nosotros en nuestro centro hay antropólogas, expertos en comunicación, gente del área de la salud mental como yo, pero queremos ver este fenómeno, economista también, para verlo en forma más compleja. Una de las posibilidades es que a los hombres les cuesta más pedir ayuda, ¿ya? Les cuesta más tocar estas temáticas. Nosotros en la Universidad de Chile, pongamos este ejemplo, tenemos más o menos un poquitito más de matrícula de mujeres que de hombres, ¿ya? Pero en la encuesta, que es voluntaria, por cada un hombre contestan 3 o 4 mujeres esta encuesta. Entonces, las mujeres están más disponibles para hablar de salud mental y también para pedir ayuda. El uso de alcohol y drogas, si bien también existen mujeres, es más prevalente en hombres y es un gran factor que puede influir también en este riesgo suicida. Y también puede ser todo esto de mandatos culturales, ¿cierto? La presión. Claro, tienes que ser, como decía Claudio, tienes que ser exitoso, y eso es igual a que tienes que estudiar una carrera que después tenga mucho éxito económico, etcétera, y no te puedes echar ningún ramo. Entonces hay esos mandatos para los hombres, pero las mujeres tienen más intentos de suicidio y tienen también más riesgo de autolesiones, más riesgo de depresión, más riesgo de ansiedad. Entonces tenemos que tener una perspectiva de género sin descuidar a ningún género. Doctora, en el último tiempo también hemos tenido algunos casos muy impactantes, ¿no? De personas que en su ámbito laboral o producto de su entorno laboral han tomado la decisión de quitarse la vida por distintas razones. Por ejemplo, está el caso de esta profesora en Antofagasta,